valora la patria y su nación? En su conocimiento están presentes todas las fechas memorables a lo largo de nuestra historia. ¿Cuál es la que más recuerda? ¿Conocen las primeras personas que nos dio libertad de la independencia de México? México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución. Muchas gracias por su tiempo y aquí finaliza la entrevista. Buenas tardes, ¿Usted qué es? contador público. Excelente. Mire, le voy a realizar unas preguntas, lo que indican cómo estamos comparando la época de la independencia de México con la actualidad. La primera pregunta dice: ¿los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independentistas? No, creo que el movimiento que se gestó en 1810 sirvió para independizarnos de la conquista española, pero durante estos últimos 200 años se han gestado muchos cambios en la sociedad mexicana que traen como consecuencia el país que hoy conocemos y en el que hoy vivimos. ¿En qué aspectos piensa que los mexicanos vivimos sin libertad actualmente? Yo creo que un mexicano tiene toda la libertad que necesita, ¿verdad? No tenemos independencia dentro de todas las áreas, solo lo que necesitamos es conocer nuestros derechos y hacerlos valer. ¿Los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Sí, ¿Es correcta la manera como los mexicanos celebran la independencia cada 16 de septiembre? Es decir, con los desfiles, con las festividades, las fiestas y los festivales que se realizan en la plaza. sí, es importante que en cada localidad de nuestro país se conmemore, ¿verdad?, la independencia de México para que no se pierda las raíces, ¿verdad?, y el conocimiento, que los jóvenes estén enterados de qué tan importantes fueron esos movimientos y que gracias a lo que se sucedió hace 200 años pueden ellos vivir libremente en la actualidad. ¿Usted como mexicano valora la patria y a su nación? Sí, ¿En su conocimiento están presentes todas las fechas memorables a lo largo de nuestra historia? las principales sí. ¿Conoce acerca de los personajes que nos dio libertad en la independencia de México? Sí, ¿Podría mencionar uno? Cuna Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Agustín de Iturbide. ¿México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución? Sí, Muchas gracias, señor. ok. Disfrute su día. Buenos días, le voy a realizar una entrevista acerca de los acontecimientos pasados el 16 de septiembre de la lucha para independizar a México. Su nombre es Hilda Gutiérrez Hernández, soy maestra de educación preescolar en el Jardín de Niños Asociación de Gentes Aduanales. Okay. Bueno, empezaremos con la entrevista. La primera pregunta es: ¿los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independistas? Sí, desde hace tiempo que se formó y se sigue respetando hasta estos tiempos. La siguiente: ¿en qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos sin libertad actualmente? Bueno, vivimos en libertad cuando como ahorita con la inseguridad que tenemos aquí ahorita en México, que es lo que se está presentando, y pues lógico que cuando hay un secuestro, algo que te cortan tu libertad, o sea, te privan de tu libertad, es una de las cosas que solamente lo vivimos. ¿Los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Claro que sí.
¿Es correcta la manera como los mexicanos celebramos la independencia cada 16 de septiembre? Sí, claro, sí, la festejamos y estamos orgullosos de nuestras raíces y de nuestras tradiciones y la celebramos libremente, o sea, con nuestras tradiciones del grito del 16 de septiembre, de nuestra independencia. ¿Usted como mexicana valora la patria y a su nación? Claro que sí, más como uno como maestra le enseña a uno siempre nuestra historia a los niños y la vamos festejando. Y lo inculcamos, ¿verdad? Inculcamos nuestras raíces y nuestras fiestas patrias. ¿En su conocimiento están presentes todas las fechas memorables a lo largo de nuestra historia? Sí, claro que sí. Empezando el año, lo que es el 5 de febrero, el 24 de febrero, el 21 de marzo, mayo, el 5 de mayo, el 16 de septiembre, 12 de octubre, o sea, lo que es 15, 16 de septiembre, el 12 de octubre, ¿cuál es el 24 de octubre? O sea, durante el año pues vamos festejando nuestras festividades patrias. ¿Conoce acerca de los personajes que nos dieron libertad? Sí. ¿Cuáles? Como los de 16 de septiembre, puede ser, o sea, pues don Miguel Hidalgo, Aldama, José Ortiz de Domínguez, o sea, todos los Benito, o sea, de otra fecha, como don Benito Juárez, son varios. ¿México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución? Sí, sí, igual. Seguimos respetando nuestra Constitución. Bueno, gracias. Mucho gusto. Encuentro con el señor Juan Villafuerte, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros y el sindicato más importante de la región fronteriza, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora. Los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independistas. Así es, señorita, muy bien, bienvenida a esta su casa, la Casa de los Trabajadores, y decirle que en la actualidad nuestro país es uno de los más reconocidos por su independencia de otros países o de otras influencias internacionales. ¿Y en qué aspectos piensa que los mexicanos vivimos sin libertad actualmente? Sin libertad actualmente, bueno, pues son las circunstancias en torno a la vida, a la actualidad, a los cambios que se da inclusive en la humanidad, en la que hoy impera en mucho el desempleo y la inseguridad que nos hace esclavos en nuestros propios hogares, en nuestras propias ciudades. En ese sentido, pues no gozamos de la libertad. ¿Los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Los mexicanos somos muy orgullosos y la valoramos de todo corazón en México y fuera de México, nuestra independencia como nación mexicana. ¿Es correcta la manera como los mexicanos celebran la independencia cada 16 de septiembre? Pues es una forma muy efusiva, se descargan todas las emociones de los mexicanos que estamos en este país y todavía llama más la atención de los mexicanos que están en otros países y celebran con mucho orgullo ese día. Creo que esa es la forma en la actualidad la más correcta de llevar a cabo esa celebración. ¿Usted como mexicano valora su nación? Claro que sí, soy muy orgulloso de ser mexicano. Luchamos día con día porque esa conciencia nacionalista esté en los corazones de todos los mexicanos. ¿En su conocimiento están presentes todas las fechas memorables a lo largo de nuestra historia? Pues la mayoría de ellos sí. ¿Y conoce acerca de los personajes que nos dieron libertad? Así es, en el caso de la independencia y libertad, como fue el cura Miguel Hidalgo quien llamó a todo el pueblo mexicano a unirse por una causa, que era la independencia de nuestro país como tal, así como aquellos hombres que le siguieron y dieron vida a ese movimiento revolucionario, José María Morelos y Pavón, entre muchos otros hombres y mujeres que se agruparon
para darnos la independencia como nación. ¿México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución? Como país así es, somos independientes, libres y soberanos. Cualquier otro país que tiene algún interés o quiere tener una injerencia en nuestro país tiene que cumplir con las leyes mexicanas, y por eso es que estamos una vez más orgullosos de esa independencia. Es todo. Gracias por su tiempo y gracias por su atención. Al contrario, señorita. En esta evidencia pudimos apreciar que, debido a las entrevistas que realizamos, nos dimos cuenta que hay diferentes puntos de vista, pero aún así se sigue, según los resultados de la entrevista y de la gente entrevistada, se puede, por así decirlo, que la independencia la seguimos viviendo como los independistas nos la inculcaron, y que aunque haya dificultades a veces de libertad, aún así seguimos teniendo libertad, que en muchos casos en otros países no existe. Y esta evidencia también nos ayudó mucho a saber cómo vivimos en la actualidad la independencia y qué es lo que a veces nos limita para ser libres o tener libertad de expresión. Gracias. En esta evidencia se tuvieron que realizar demasiados trabajos y mucho trabajo en campo, como el entrevistar a las 7 personas sobre la independencia de México y cómo es que sigue vigente entre los mexicanos. Pero al realizar estas entrevistas nos dimos cuenta que la independencia sigue muy vigente entre nosotros los mexicanos. Para realizar las entrevistas de forma equitativa, lo que hicimos fue repartirnos las personas a las que debíamos entrevistar, dependiendo de la facilidad que tenía cada integrante del equipo con cada tipo de persona. Después de haber grabado cada entrevista, se realizó el análisis de las respuestas de las entrevistas. Después de haber trabajado con mis compañeros durante 3 módulos, he notado un gran mejoramiento en el trabajo en equipo, porque antes lo que hacíamos era dividir los trabajos sin que los demás integrantes supieran nada y no había comunicación entre nosotros. Pero ahora existe una gran comunicación entre nosotros y todos queremos trabajar. Esto ha sido mi conclusión de lo que es la evidencia número 3 de Historia de México. Análisis de las entrevistas. Se realizaron entrevistas con preguntas que realizamos en base a cómo es que se ve la actualidad gracias a la independencia, y si aún seguimos viviendo en ese tipo de vida que se vivía en la época de la independencia, además de que si aún seguimos viviendo sin libertad como en esa época. Y lo que encontramos en las respuestas de los entrevistados es que en la actualidad ya no se viven los mismos tipos de condiciones de vida como en aquella época, en la cual no tenemos libertad que tenemos en la actualidad porque se vivía bajo la soberanía de los españoles. En las respuestas de los entrevistados se encontraban similitudes y diferencias
Las similitudes que se encontraron fueron que todas las personas piensan que es correcto que conmemoremos el 16 de septiembre como lo hacemos hoy en día, que los mexicanos de hoy en día somos libres y soberanos, que todos recuerdan la mayoría de las fechas memorables de México y que la mayoría conoce a todos los personajes memorables de la independencia de México. Las diferencias que encontramos son las opiniones acerca de cómo es que la independencia ha influido en la actualidad y que seguimos viviendo en una época similar a la de la independencia. Además, entre las respuestas encontramos que la independencia, a pesar de que ya hayan pasado más de 200 años, sigue muy vigente entre los mexicanos. Al entrevistar a las personas, se notaron los sentimientos de las personas y el sentimiento que se notó en las niñas de estudio de primaria fue el de la duda, y en los adultos se notó el sentimiento de patriotismo y querían dar sus respuestas complejas. Con las personas que entrevistamos se pudo notar la sinceridad de las respuestas, y la persona que tuvo más sinceridad en sus respuestas fue el abogado. Y así fue como concluye el análisis de lo que fueron las entrevistas. Soy Ana Villafuerte y mi conclusión acerca de la evidencia que realizamos es que ha sido en la que más hemos participado como equipo y todos por igual, ya que cada uno de nosotros fuimos a entrevistar a diferentes personas como a un maestro, un contador, un político, un abogado, un pastor o sacerdote y 2 personas que tienen estudios de primaria, lo cual se nos facilitó ya que nos lo dividimos y con esto logramos conocer sus opiniones y a no solo limitarnos a lo que nos dice Blackboard, ya que hay muchas opiniones en cada persona y cada una de ellas piensa diferente. En nuestro caso, el político conoce más del tema de la independencia que las pequeñas que aún tienen solo sus estudios hasta nivel primaria, y así según cada personaje que entrevistamos. Algunos dieron su opinión de manera más clara que otros. Bueno, esta evidencia se me hizo un poco más fácil que las demás porque muchas de las anteriores son más de investigación y son más difíciles, pero esta nomás fue de entrevistar a diferentes personas. Se me hizo fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque solo tenemos que entrevistar a personas y para ver qué conocían sobre la independencia de México. Pero se me hizo difícil porque teníamos que entrevistar a 7 profesionistas en diferentes áreas y era un poco difícil encontrarlos o que conociéramos a alguno, así que eso fue lo que se me hizo difícil. Creo que en esta actividad o evidencia no nos organizamos tan bien anteriormente, ya que lo hicimos como que una semana antes, así que tuvimos unos problemas, pero si teníamos dudas preguntábamos y ya sabíamos qué hacer. Así que pues sí trabajamos más o menos en equipo y fue un poco más fácil. Siento que sí todos cooperaron porque cada quien más escogió así como que a quién iba a entrevistar y pues se hicieron las preguntas y ya fue más fácil organizarnos y saber cómo íbamos a hacer todo y pues sí, trabajamos bien. En esta evidencia pude aprender acerca de lo que las personas con un nivel de estudios superiores al de nosotros como estudiantes, es decir, a profesionistas, a quienes hicimos una entrevista acerca de lo que conocen de la independencia de México. Además, pude conocer qué es lo que saben de acuerdo a los niveles de estudios que cuenta cada una de las personas entrevistadas dentro del aspecto de la historia, y si es que conocen las fechas importantes que conlleva la historia de México, más bien su independencia. Me gustó mucho esta evidencia ya que pudimos elaborar una serie de preguntas para entrevistar a personas profesionistas que ya saben acerca de este tema, ya que llevaron anteriormente en sus estudios esta clase. Bueno, yo aprendí en esta evidencia que los mexicanos en la actualidad tenemos más independencia y libertad. Somos libres en nuestra expresión gracias a que
nuestros héroes y todos los personajes que tuvieron que participar en lo que es la independencia lucharon para que podamos ser libres e independientes. También me doy cuenta que ahora en la actualidad hay menos cosas en las que nosotros no somos libres, porque en la mayoría sí lo somos. Ahora las mujeres podemos votar y yo pienso que en la actualidad nosotros sí valoramos a nuestra nación, nuestra independencia, porque ahora nos damos cuenta cómo es que antes se vivía con lo del absolutismo y cómo era que antes no podíamos votar por quienes nosotros quisiéramos, como por ejemplo ahora nosotros podemos votar por quienes mejor creamos que nos pudieran gobernar a la hora de votar. Nosotros como mexicanos creemos que la manera en la que nosotros celebramos el 16 de septiembre sí es una manera correcta, ya que nuestros antepasados así lo hacían y es una celebración, es una costumbre. Como conclusión, yo diría que yo sí aprecio nuestra nación y lo que ahora somos, porque somos más libres e independientes. Y eso es todo de mi parte.